Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Pastor Juan Y yo soy la pastora Vero. y estamos muy contentos porque hoy estamos comenzando con Adulam Channel. Se los presentamos a todos y mi esposo y yo vamos a estar haciendo un podcast que se llama, Si quieres ya. exacto, el tema del día de hoy es si quieres ya cambia. Y vamos a estar haciendo diferentes temas, por ejemplo, si quieres ya perdona, si quieres ya deja de quejarte, si quieres ya deja de ser una víctima. Pero el tema del día de hoy es si quieres ya cambia. Y bueno, quiero preguntarle a mi esposa y quiero hacer esta pregunta. ¿Qué creemos o qué crees tú, mi amor, que le es más fácil o cambiar a los hombres o a las mujeres o cambian por igual? ¿Qué opinas? Ay, yo creo que, pues obviamente ambos casos tienen su grado de dificultad. Creo que quizás algo que puede ser difícil para las mujeres son las emociones, Ujú, porque podemos experimentar muchas emociones en una sola situación. ujú. Creo que eso es algo que a veces como mujeres nos impide dar el paso, ¿no? Dependiendo de la emoción, es nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, pues a veces sí decimos queremos todo con Dios y así, pero se da una situación o no podemos tener el control y entonces eso nos hace desanimarnos y nos hace decir, pues, ¿para qué el esfuerzo? Creo que algo que a las mujeres ataca mucho son las emociones. Sí, exactamente. Yo creo que la diferencia entre los hombres y las mujeres, creo que para la mujer es más fácil decidir y decir tengo que cambiar, ¿no? Le es más fácil ver sus errores, quizá, le es más fácil ver si hay ira, neurosis, etcétera. Pero creo que en la firmeza de decir voy a cambiar, voy a dejarlo de hacer, le cuesta un poco más de trabajo. Pero le es más fácil decidir o darse cuenta el querer cambiar. Sin embargo, los hombres son más duros, ¿verdad? Creo que el proceso del hombre es más difícil para que se llegue a dar cuenta, ¿verdad? Que él necesita cambiar, que tiene algo que está mal, porque el hombre le es difícil entender que hay algo que no está bien. Y entonces tarda más tiempo para darse cuenta que está mal, pero cuando se da cuenta, tiene más firmeza en decidir, ya voy a cambiar. Y cuando lo decide el hombre, creo que puede ser para siempre, ¿no? Bueno, yo creo que también cuando la mujer se decide puede ser para siempre, ¿no? Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa y creo que algo de que la mujer se decida a cambiar es que Dios ha depositado sabiduría sobre ella. Creo que a veces nos perjudica el no tener una identidad correcta, ¿no? El creernos las mentiras que el enemigo nos habla, ¿no? El creer que quizá Dios se va a llevar demasiado tiempo en hacer una obra en nosotros, ¿no? Pero creo que cada vez que vamos a buscar a Dios debemos de recordarnos que siempre que estamos en su presencia, pues Él no nos deja igual y hace un cambio en nosotros, que eso constantemente el enemigo ataca, ¿no? Quiere que olvidemos eso, que cada vez que vamos a la presencia de Dios, Dios está haciendo la obra en nosotros, en nuestros corazones. ¿Tú qué opinas? Sí, entiendo. O sea, para mí creo que el cambio real tiene que ver con la capacidad que tengamos de abrir el corazón a Dios, ¿no? Ujú. A Jesús. Eh, Creo que como lo vemos con Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo un cambio radical y cambió de ser un perseguidor de cristianos a ser el más grande evangelizador y de un día para el otro, ¿verdad? Creo que a veces podemos engañarnos y pensar que por ir a la iglesia, por estar, por servir quizá, ya estamos cambiando. Pero en realidad creo que el cambio a veces en unos es muy pequeño o muy lento, algunos es un poco más rápido. Eh, y está bien, ¿verdad? Lo importante es cambiar, pero creo que de verdad Dios nos llama o Jesús nos llama a tener un cambio radical, así como el de Pablo, ¿verdad? Creo que Pablo terminó abriendo completamente su corazón y creo que es relativo cuánto, creo que es relativo cuánto le estamos dispuestos a abrir el corazón a Jesús. Y si nuestro cambio es pequeño es porque le hemos abierto poco el corazón a Jesús. Y si nuestro cambio ha sido grande es porque hemos abierto más nuestro corazón a Jesús. Ok, yo creo que también el cambio se da eh, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué tan enamorados estamos de Dios? ¿No? Creo que eso fue algo que impactó a mi corazón, ¿no?
yo me acuerdo que me decían, busca a Dios, y yo decía, o sea, sí está bien buscar a Dios, pero como para qué, ¿no? O sea, porque yo quería un cambio haciendo como un tipo trueque, ¿no? Me dejo de enojar, pero tú tienes que hacer esto, ¿no? Y creo que Dios me llevó a entender a que tener una relación con Él no era manipulación, ¿no? Que no funciona igual que los hombres. Creo que el cambio en mi corazón se dio el día en que me enamoré de Dios, el día que valoré el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz, el día que valoré todo lo que Jesús hizo por mí, ¿no? Y a mí en lo personal, cuando Dios me pide hacer algo, me pide dejar de hacer algo, yo no siento que pierdo, al contrario, siento que gano. Pero creo que eso también del cambio se da en qué tan enamorado estés de Dios, ¿no? Lo que tú decías, qué tan dispuesto estás a abrir el corazón. Cuando abres mucho tu corazón es porque estás muy enamorado de Dios, sientes que Dios es todo, sientes que no te falta nada. Pero cuando abres poco tu corazón es porque pues no estás tan enamorado de Dios y quizás estás enamorado de otras cosas. ¿O tú qué piensas? Sí, claro. Creo que todos, sobre todo los hombres, necesitamos un motivo por el cual cambiar, ¿no? Necesitamos tener una motivación, el por cuál voy a dejar de ser. Imagínense, si a veces a los hombres les cuesta trabajo tan solo llegar a percibir la idea tan rara de entender que hay algo malo en ellos o en nosotros como hombres, pero una vez que lo vemos necesitamos tener una motivación por el cual lo vamos a cambiar, ¿no? Normalmente, y creo que la correcta, como tú dices, es porque queremos agradar a Dios, ¿no? Y eso creo que conlleva el tener un corazón quebrantado. Creo que el nivel de quebrantamiento es relativo con el cambio en una persona, ¿sí? ¿Qué tanto entendemos que sin Dios no podremos hacer nada, ¿verdad? O al menos en mi caso, el quebrantarme, o Dios me quebrantó tanto de entender que ya no tenía a dónde más ir, ¿verdad? Dios me fue encasillando y arrinconando para que no tuviera otra opción que solo seguir a Jesús. Y a partir de ese día, mi motivación fue cambiar para agradar a Dios, como dice en la Biblia, para ser aprobado delante de Él. Y esa es la más grande motivación que deberíamos de entender o de tener, ¿verdad? Más de lo que podamos obtener por Dios, más que las bendiciones. Y obviamente en mi caso, pues es el querer, es agradar a Dios porque le amo, porque no tengo cómo pagarle lo que ha hecho por mí. Y también obviamente tú, mis hijas, la familia, ¿verdad? Y hacerlas feliz porque también lo que amas es lo que es el motor para que uno cambie, ¿no crees? Sí, sí lo creo. Creo que también Dios me ha llevado a cambiar para no lastimar a los que tengo a mi alrededor, pero creo que también para cambiar se necesita humildad, ¿no? Porque a veces creemos que estamos en lo correcto, que son las personas las que se están equivocando, que son las personas las que fallan. Pero bueno, en mi caso Dios me tuvo que llevar a reconocer que yo necesitaba cambiar porque estaba lastimando, estaba hiriendo a los que tenía a mi alrededor, pero me encantaba echarle la culpa, y bueno, tú eres testigo, me encantaba echarle la culpa a mi esposo, Buenas tardes. me encantaba decirles que tú eres el que te enojas, pero en realidad creo que Dios me hizo un día verme a un espejo y decirme, no, o sea, ve que eres tú, ¿no? Y eso me llevó a tener la humildad de decir, sí, la verdad es que te necesito, no puedo controlar mis emociones, a veces me levanto con la mejor actitud de decir, hoy no me voy a enojar, hoy voy a hacer esto, pero no es algo que se dé con nuestras fuerzas humanas, sino necesitamos a Dios, ¿no? Y yo me preguntaba mucho, ¿por qué Dios está tan interesado en que cambiemos, ¿no? ¿Por qué Dios le interesa tanto cambiar un corazón? Pues obviamente es primero porque nos ama, ¿no? Segundo porque yo no quiere que pasemos a lastimar a las personas o que perdamos las cosas que Él nos ha confiado por no saber controlar nuestro temperamento, ¿no? Creo que Dios nos orilla a tener el carácter correcto, a tener la identidad correcta, porque si no tomamos una identidad correcta, pues dejamos a gente frustrada a nuestro alrededor, ¿no? Aunque hagamos nuestro mayor esfuerzo. Sí, claro. Creo que pasa, ¿no? Como todos, que a veces esperamos que el que cambie sea el otro. Y si el otro cambia, sobre todo en las familias, ¿verdad? La esposa dice, o el esposo, pues si tú cambias, yo cambio, porque, porque es así. O esperamos que el cambio venga de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, si cambia mi economía, si cambia mi familia, si cambian mis hijos,
si Dios me da lo que quiero, voy a cambiar. Pero en realidad el cambio empieza desde nosotros, ¿verdad? Ciertamente, y deben nacer en nuestro corazón. Pero a veces creemos que nuestras familias o la gente que nos rodea no necesita el cambio, que la obligación de ellos es amarnos así como somos, ¿verdad? Y ciertamente debemos amarnos así como somos, ¿verdad? Pero creo que es la responsabilidad de cada quien el sacar la mejor versión de nosotros mismos, porque ciertamente eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que siempre, como dice en la Biblia, nos veamos al espejo y estemos viendo qué es lo que mejor podemos mejorar o qué podemos mejorar para agradar a Dios, ¿verdad? Y ciertamente ser verdaderos embajadores de Cristo. Como dice en Efesios, dice despojaos del viejo hombre y cambiar a las nuevas maneras de vivir. Y eso quiere decir que debemos de entender que encontrarnos con Jesús nos tiene que llevar a despojarnos exactamente a lo que éramos antes y tener una nueva manera de vivir, ¿no? Y si todavía no vivimos eso, es porque todavía no nos encontramos al 100% con Jesús. Porque Jesús hace, como decía Pablo, despojarnos de exactamente quién éramos y de ser una nueva persona. Pero lo difícil, ¿sabes cuál es? Creo que es que a veces nos seguimos viendo como la persona antes de Cristo, ¿no? Y tenemos que también vernos con los ojos de la fe y entender que tanto tú y yo o las personas de nuestra familia hemos sido cambiados por Cristo, ¿no? Sí, creo que em, ciertamente somos nuevas criaturas en Cristo, pero necesitamos encontrarnos con Jesús. Creo que la presencia de Dios jamás nos deja de la misma forma. Siempre que vamos a la presencia de Dios, siempre pues uno sale ministrado, uno sale confrontado, uno sale lleno de esperanza. Creo que cuando no se da el cambio es cuando no hemos tenido un encuentro con la presencia de Dios, ¿no? Porque Dios te dice, en qué te estás equivocando. Jamás de la presencia de Dios sales diciendo, sí, Él tiene la culpa, ¿no? Sino siempre sales diciendo, yo necesito cambiar esto. Creo que para cambiar, pues obviamente no está en nuestras fuerzas, sino es Cristo el que lo hace por nosotros, es reconocer nuestra debilidad para que, como dice la palabra, en nuestra debilidad Él se haga fuerte, ¿no? Pero el primer paso es reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos un Salvador, que necesitamos de alguien que nos salve de aquello que nos hemos esforzado quizá, pero que no ha podido ser transformado, ¿no? Ujú. Sí, ahorita dijiste algo que es real, ¿no? Es como cuando una persona no tiene intimidad con Dios, o sea, no va todos los días a la presencia de Dios, entonces no hay un impacto de Dios en nuestra vida. Y seguiremos siendo los mismos. Pero cada vez si tenemos la convicción y el entendimiento de que tenemos que ir todos los días a la presencia de Dios, entonces la presencia de Dios nos cambia por la misma naturaleza divina de nuestro Dios, ¿verdad? Y ciertamente tenemos que estar dispuestos a entrar a la presencia de Dios y despojarnos, como Moisés en el Madián, cuando se encontró la zarza y le dijo, quítate las sandalias porque el suelo que pisas es tierra santa, ¿verdad? O es santo. Y es lo mismo, tenemos que llegar a la presencia de Dios dispuestos a quitarnos las sandalias, a quitarnos la ira, a quitarnos el dolor, las heridas, y decirle, Señor, aquí estoy para que me hagas como tú quieres. Obviamente, aquel que no tiene mucho tiempo con la presencia de Dios o no pasa tiempo con Dios o solo el domingo en la iglesia, el cambio va a ser muy lento, va a ser muy paulatino y más va a seguir pensando que él está bien o que no necesita cambiar algo más. Creo ciertamente que la presencia de Dios nos cambia. A veces es como dice en la Biblia, es paulatino, casi no se ve como la luz de la aurora, como la senda del justo, pero ciertamente si todos los días buscamos a Dios con un corazón contrito, humillado, quebrantado, con el anhelo de que nos cambie, todo lo podremos cambiar porque no hay nada imposible para Dios. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que coincido contigo que cuando no tenemos intimidad con Dios, pues se nota, ¿no? Somos, o somos parecidos a los que nos rodeamos, ¿no? Y creo que si seguimos siendo enojones, si seguimos batallando con algunas cosas, se nota con quién nos estamos juntando, ¿no? A mí me gustaría invitarte a que te juntes más con Cristo para que cada vez te parezcas más a Él, que pases más tiempo en la presencia de Dios para que en lugar de preocuparte
para que en lugar de creer que las cosas no tengan solución, porque es lo que normalmente la gente cree. Creo que cuando pasas tiempo con Dios, empiezas a pensar como Él, al saber que no hay nada imposible, que Él tiene el control y nos comenzamos a parecer realmente a Él. A mí me gustaría invitarlos a todos ustedes a que pasen tiempo con Dios, no solo una hora, sino que cada vez sea más, para que cada día nos parezcamos más a Él en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de tratar a los demás. Muy bien, y la verdad es que ciertamente, así como dice mi esposa, yo creo que todos los que están escuchando esto, hay alguien que está anhelando que tú cambies. Yo me acuerdo muy bien el orar mucho por mi esposa y ella a su vez por mí, para que yo cambiara, ¿verdad? Y que yo pudiera entender que tenía que haber un cambio en mi vida. Yo sé que hay mucha gente que te ama, que está orando por ti para que cambies, pero si quieres ya, puedes cambiar. Así que fue un gusto tener nuestro primer episodio de Si Si quieres, quieres ya ya. cambia.